Hola a todos y bienvenidos a Tech Riders, el podcast donde exploramos las últimas tendencias tecnológicas. Acompáñenme en esta aventura. Este contenido es divulgativo y de concienciación en tecnología y ciberseguridad. Los ejemplos y conversaciones buscan entender riesgos reales para poder prevenirlos. No se ofrecen instrucciones para realizar actividades ilegales ni asesoramiento profesional individualizado. Las opiniones son generales y no garantizan resultados académicos, laborales o económicos. Se recomienda actuar siempre de forma ética, responsable y conforme a la legislación vigente. Bueno, nada, otro podcast más de referentes. Otro más, ya el segundo, y nos estamos acercando ya, estamos en la recta final de los podcasts. Nos queda otro más aparte de este y en verdad me da pena. En verdad me da un poco de pena terminar esta primera temporada, pero bueno. Vamos a lo importante, que es que, chicos, nuestros Young Riders están ahora de exámenes, así que muchísimo ánimo, muchísima fuerza, por eso no están aquí, así que un besito les mandamos. Y ahora sí que sí, importancia lo importante. ¿A quién tenemos hoy? Una invitada maravillosa. Es una perfecta referente mía que tuve cuando en mi época de Encamina, en mi época más oscurilla igual, que estaba en mi síndrome de impostor, que me ayudó muchísimo, desde dentro, desde el corazón y de la alegría. Pero ya no solo eso, es que es una verdadera profesional que lleva más de 30 años y más de 25 en Microsoft. Cuéntanos un poquito qué eres, a qué te has dedicado, porque ya no sé exactamente tantos temas que has tocado, por dónde empezar. Pues la verdad, si partimos de Microsoft, bueno, hubo un antes de Microsoft, en una empresa catalana, Logic Control, que fue para mí una experiencia estupenda en todo lo que es aprender la venta de software y de hardware, ¿no? Redes locales, pero yo llegué pues con experiencia previa. Me había comprado con mi novio un ordenador IBM para dar servicios a empresas y a partir de ahí pues se aprende muchísimo tropezando y confundiéndote y bueno, pues y fue una experiencia también bastante interesante. ¿Vale? Con lo cual, pues con toda esa experiencia acumulada del mundo de la informática y estudiando también programación, porque también hice mis pinitos en una escuela para aprender a programar, pues con todo eso, pues ya salté a Microsoft ya pues teniendo 31 años, o sea que ya tenía una edad entonces para saltar a una empresa, pues una multinacional, y la verdad que fue una experiencia pues larga, pero se me ha pasado enseguida, porque la verdad no he parado de trabajar, hemos viajado, hemos estado siempre, bueno, digo hemos, en todo el equipo, siempre me he mantenido entre ventas, entre marketing y ventas, o sea, mi área de conocimiento está en marketing y ventas, fundamentalmente. Te compraste un ordenador con tu novio. Exacto. A pachas, claro, en esa época sí, claro, no tenías un portátil, una tablet. No, era en pesetas, o sea, 450.000 pesetas de la época que no las ganaba mucha gente en un año. O sea, yo creo que era un dineral lo que costaba. Lo que pasa es que nos dejó un hermano de Eduardo el dinero y luego se lo fuimos pagando con los servicios que hacíamos, pues le podíamos ir pagando la inversión que hicimos. Mujer empoderada de chiquitita. Desde pequeñita. Totalmente, hablando de la mujer empoderada, ¿cómo te enfrentaste a un sector que está sobre todo, hay muchísimo hombre? Hombre, que no hombre, sino hombre sin H, con N y con V. Pues sí. ¿Cómo te viste, cómo te desenvolviste, cómo hiciste tu hueco ahí en ese espacio? Porque creo que es muy importante. Pues sí, la verdad que sí que fue una época que era más silenciosa, el feminismo era muy silencioso, no había tanta... existía, casi. Bueno, sí, se decía, siempre ha existido, es decir, yo a mi madre le he oído decir qué machismo más, o sea que sí que sí que existía y que se sabía, pero que efectivamente enfrentarse en aquella época era diferente. Por ejemplo, ya en Microsoft era un poquito distinto, pero vamos, que siempre ha habido ahí machismos y lo peor es cuando los hombres no saben que lo son, porque te dicen, no, pero si yo no soy machista, y dices, pero... Yo tengo madre, hermana... Pues menos mal, ¿no? Pero sí que había y enfrentarte a eso, pues bueno, enseguida pues te atacaban. Lo digo porque, por ejemplo, en Logic Control, yo estaba prácticamente, era sola una chica en el departamento, había algunas otras chicas, pero vendedora, como mujer, vendedora de empresa, luego había también otro tipo de vendedores para el sector público, para las asesorías fiscales, que había
pues había otra chica, pero éramos dos. O sea que, claro, en cuanto llevabas una falda un poco corta, pues todo lo... hacían bromas, hacían siempre chuflas, bromas, siempre pues había todo este tipo. ¿Y cómo te enfrentas? Pues como puedes. Pues oye, a mí mi madre me dijo un día, tú no llores delante de los enemigos. Tú cuenta hasta 10 antes de ponerte a llorar, ni que yo me entere qué tal. Y es verdad, porque al final pues tenías que hacerte fuerte y responder y que te tuvieran un respeto. Poner esas líneas rojas y decir, oye... Y bueno, pues es incómodo, pero bueno, es como todo, pues te tocas en la vida, pues te hace más fuerte, ¿sabes? Y seguramente, como pasa hoy en día, que estarías muchísimo más preparada que muchos de los hombres que había ahí y Pues no te lo reconocerían, dirían. desde luego en informática, desde luego. Porque muchos de ellos yo creo que habían venido de otros sectores muy diferentes, de las máquinas calculadoras, bueno, pues de otros sectores que no, y de informática, de lo que es computación, pues no tenían ni idea ni de programación, o sea, no distinguían esto, vendían el ordenador, tenía unas características, pues contaban esto, tal, tantos megas, no sé qué, pero no sabían ni lo que era un mega, ni un byte, ni nada, de nada, de nada. Entonces, bueno, pues yo ahí, pues digamos que llegamos un grupo de gente más joven que ya veníamos con un poquito más de preparación en todo lo que era la microinformática y todo esto, y muy bien. Y claro, esto también me ayudó luego saltar a una empresa como Microsoft, que los headhunters en la época, pues también buscaban ya con esa edad gente para trabajar en Microsoft. Acababa prácticamente de aterrizar en España, no había más de 20 personas en nómina y para el equipo de ventas estaban buscando personas con, digamos, con una venta más consultiva. Diferente. Sí, porque encima ahora, por ejemplo, te quieres comprar un ordenador o te quieres comprar cualquier cosa, vas al Carrefour a Mediamar, te siguen atendiendo igual de mal porque no tienen ni idea, ponen las características y no saben ni para qué son cada cosa. Tal, ¿y qué tal es? Te venden Pues ahí muy bien, el margen ¿no? que más tengas, ¿no? Sí. Pero tú sí que tenías que ir casi como puerta por puerta, ¿no? A las propias empresas Sí. para Bueno, conseguir ese negocio. O sea, era bastante más aquella... difícil a lo mejor. Hombre, al principio yo empecé en el mundo de la venta a través de la venta por teléfono. Era cuando se empezaba a hablar del telemarketing, que eso era como la leche, ¿no? ¡Buah! Había empresas, ya empezaban a nacer empresas que contrataban televendedores y eso era fenomenal. Y yo empecé un poco de esa manera. Por eso me contrataron en una empresa de informática anterior a Logic Control para la venta de teléfono. Era una empresa catalana también, pero que montó una oficina en Madrid. Solamente había un vendedor y yo le tenía que ofrecer a ese vendedor leads para que fuera a visitar y a partir de ahí pues yo me hacía todos los días mi plan de a qué empresas iba a llamar. Yo elegía las empresas a través de diferentes vías y tal, y yo le procuraba y él me decía, toma mi agenda, me la tienes que llenar todos los días, por lo menos 4 visitas y tal. No, pero me daban por visitas. ¿No? O sea, Claro, entonces yo, claro, hablaba con él y llegó un día, que eso no lo he contado, llegó un día que de repente me dice Luis, que se llamaba el vendedor, un tío súper majo, me dice, oye Pilar, que hoy he estado en una empresa y me ha dicho el cliente que por qué no ha venido Pilar. Y yo dije, caramba, uy. Y entonces me animó, dijo, oye, ¿por qué no haces una cosa? ¿Por qué no empezamos ¿por qué no vienes a vender tú también? Luis, porque yo qué sé, digo, yo de momento estoy bien así. Yo creo que podrías intentarlo, porque es que, fíjate, es que la comisión de un HP 250, que entonces el HP 250 yo creo que no queda ninguno. Le llamaban ET porque tenía una pantalla con una profundidad así, tenía el mismo cabeza de ET, ¿no? Imagínate la época de ET, bueno, de lo que te estoy hablando. Bueno, y eso fue un poco como ahí salté al mundo de la venta en esa propia empresa. Ya entré en Logic Control y luego ya pues en Microsoft. O sea, te estoy hablando de los 20 y pocos años en adelante, ¿no? Hasta que entré en Microsoft, o sea que estuve trabajando en el mundo de la tecnología. Y bueno, pues sí que te encuentras, pues eso,
bueno, y en clientes que te tiran los tejos, pues eso ocurre cuando eres joven, o sea, ocurría y decías, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Son Sí, cosas que pasan en el mundo de la... Mientras sea con educación, ¿no? Si mientras sea con educación y respeto, claro, o sea... Pueden pasar de todo, pero que el mundo es así y te tienes que defender pues como puedes y ya está, y sales adelante. Correcto. Bueno, imagino que después de toda tu bagaje, ya cuando llegaste a Microsoft, la experiencia sería mejor que... Bueno, la verdad es que en ese sentido sí. Hombre, había, no sé cómo decirte, era completamente distinto. Yo me encontré un Microsoft porque las empresas, al igual que las personas, se encuentran en un momento. Yo cuando entré en Microsoft, fíjate que he hecho ahora el 50 aniversario de Microsoft, pues ya la empresa acababa de celebrar su 15 aniversario. Entonces, ¿qué era? Pues era eso, una empresa teenager, lo vamos a decir, adolescente. Sí, me encontré pues eso con los fallos de un adolescente y tenía fallos. 15 años, tú fíjate que para mí me hacen ya un badaje... Pues tú imagínate que la empresa acaba de celebrar su 15 aniversario y aquí en España pues era un poco peculiar porque claro, no era lo mismo, claro, la corporación era una cosa y las empresas, pues oye, Microsoft España era un granito de arena y lo sigue siendo comparado con lo que es la Microsoft global. Entonces, bueno, pues fue para mí un choque. Había muchas cosas que se hacían muchísimo mejor en una empresa como lo que era Logic Control que en Microsoft. Sin embargo, en Microsoft pues se veía que desde la parte, digamos, corporativa y tal, había un control y había cosas que se hacían mejor. Pero aquí en España, pues concretamente, pues era un poco así, pues un poco como lo hacía el director general de entonces y a su manera y tal. Y yo tuve, bueno, para mí la anécdota que, bueno, la conoce mucha gente de Microsoft, otros no, pero fue que me echaron el día que entré. Y eso para mí fue brutal. Pues fue muy, muy impactante porque a mí me había contratado un headhunter que estaba en Torre Picasso y había sido muy larga la historia porque a muchas entrevistas me entrevistó pues el propio headhunter y luego ya vino el director de ventas entonces, el que era, pero yo iba a entrar para un puesto de ventas y me hizo pues muchísimas preguntas y tal y no me cayó muy bien, os digo la verdad, porque llegó puntual, él llegó tarde a la entrevista y cuando me cuenta una historia que allí me dice que en Microsoft todo el mundo se divorcia, yo dije, joder, me acababa de casar y digo, pues vaya, eso sí, nada más entrar a la... Pues bueno. Nada más entrar a la entrevista, ¿te cuenta eso? Dice, bueno, Microsoft es una compañía tal, y estamos, allí hay muchísima gente divorciada. Digo, bueno, este hombre me está intentando vender... Que estás intentando llegar conmigo de una manera extraña, ¿me quieres contratar? No lo sé. ¿Cuál es el...? Bueno, hombre. Turbio. No sé, muy raro me pareció. Y claro, ya cuando llega dice, ¿tienes alguna pregunta? Y antes de que yo le vaya a hacer una pregunta, mira el reloj. Oye, eso para mí me encendió por dentro. Y digo, un momento, veo que si tienes prisa no te hago preguntas, lo dejamos aquí. Y claro, no, dijo, no, dime. Y entonces, claro, bueno, pues no sé lo que le pregunté porque estaba lo de menos, claro, tan cabreada que no sé qué le pregunté. Y bueno, pues al final me atendió y tal, y ya te digo, ya salí de esa entrevista diciendo, mira, yo no me interesa esta compañía. Total, que van y me hacen una oferta. O sea, los días me ponen una propuesta y la oferta es espectacular. O sea, era ganar lo que estaba ganando en la otra compañía, en Logic Control, pero con las comisiones y todo de sueldo fijo. Y luego variable, acciones, coche, bueno, y dije yo, no sé, hablé con una amiga, digo, oye, ¿qué hago, Rosalía? Mi querida amiga Rosalía. Digo, ¿qué hago? Porque ella trabaja en una multinacional y tiene más años que yo y tenía una experiencia. Dice, pues Pilar, sí es de España, dice, lo que no, si es así un poco, si luego los americanos lo cambian todo, tú no te preocupes, tú trabajas en una compañía, entra en esta compañía, que luego las cosas cambian y para bien,
Pero cambian, Bueno, siempre prueba, cambian, ¿no? cambian, prueba, ve adelante, es una muy buena oferta, tira para adelante. Pues tiro para adelante. Pues nada, me lo pusieron por escrito, negocié un poco, dije, bueno, esto sí, pero esto mejor o tal. Bueno, sí, cada uno ya... Y allí que fui. Me incorporé en enero, pero es que ese día yo ya había estado, dormí mal, porque estallaba la guerra del Golfo y entonces vi que llegué, me incorporé a un curso de oratoria, porque allí todo el mundo tiene que saber hablar en público, y era muy importante. Me dijeron, te vas a incorporar con un grupo de gente a un curso de oratoria del profesor Carbonell. Pues muy bien, pues fenomenal. Me voy a incorporar, llego a las 9 en punto, empezaba el curso y me llama el director general por el pasillo. Pilar, Pilar. Digo, perdona, que tengo el curso, que empiezo ahora y tal. Ya, pero es que tengo un tema muy importante que tratar contigo. Bueno, pues me voy para allá y me dice, Pilar, palabras, las tengo grabadas, que no te puedo contratar. ¿Cómo? Claro, tú con tu carta escrita y todo, Sí, claro. sí. ¿Perdona qué? ¿Disculpa? Digo, no lo he entendido bien. ¿Me estás despidiendo? Digo, me estás despidiendo porque yo estoy contratada. Te recuerdo que tengo una carta donde está todo y eso es un contrato. Ya lo sé, Pilar. Si quieres hablo con tu jefe, hacemos lo que... Digo, ¿con mi jefe? Digo, pero bueno, ¿tú qué vas? ¿Tú eres el director general o eres mi padre? Es que me sacó de quicio. Normal, claro, sí, estaría flipando, ¿verdad? Digo, no, esto no es así, esto no es así. Entonces lo que hice, le dije lo que me salió en ese momento, le dije, no, tú vas a hablar con tus jefes, les vas a decir que no, que tú ya has contratado, con lo cual no puedes echarte atrás, porque tú has contratado a una persona ya para este puesto y que ya está en un curso y que no la vas a poder despedir a una persona que acabas de contratar. Entonces, que lo vas a arreglar. Si no es este puesto, a lo mejor hay otro muy similar que está aprobado, y si el puesto lo han quitado, pues habrá otro puesto que se pueda abrir, en fin, menos que sea de finanzas, que a mí lo de las finanzas no me atrae. Digo, acepto con las mismas condiciones otro puesto hasta que pueda trabajar en lo que yo quiero. Y bueno, pues me dijo que sí, que vale, que lo iba a intentar, pero que estaba muy crudo. Bueno, y me metí en el curso. Imagínate cómo me metí en el curso. Ya no te hace falta el curso, oratoria 10 de 10. Me fui al curso y todos los días pues le iba a preguntar, ¿qué tal? ¿Cómo va lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Y eso que se llama así, ¿no? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Y la verdad que el hombre pues se portó bastante bien y bueno, pues lo arregló. Y bueno, no era exactamente igual, era un puesto, el que iba a tener era de ventas, con aquel jefe que me hizo las preguntas esas y tal, y me dijo que se iba a divorciar todo el mundo y todo esto, y me fui con otro jefe que era el director de marketing entonces allí con José Ramón Porto, que bueno, ya no está allí, pero un tío muy majo y tal, y nada, pues la verdad que muy bien. Y allí empezó todo. Claro, fíjate, tú jovencita, ahí en esos tiempos, negociaste el contrato, que la gente no se atreve muchas veces ni a preguntar cuánto va a que muchas veces, que dices, hombre, mira, no era mi primer trabajo. Yo recomiendo mucho a la gente joven que acuda a entrevistas de trabajo, porque es un aprendizaje brutal, sobre todo de ti mismo, y eso es súper importante. Conocerse a uno mismo, hablar con otro, presentarse, en fin. Yo creo que es muy, muy importante. Hacerte valer en un día de trabajo que acabas de entrar y te encuentras esa situación, yo no sé cómo habría relacionado. Pues así, porque a lo mejor, o yo es otro día y a lo mejor me callo y me voy llorando por una esquina. Es que no lo sabes qué va a ocurrir. Yo misma me sorprendí, dije, pero Pilar, ¿qué te ha pasado? ¿Pero cómo le tratas a este hombre que es el director general? ¿Pero que estás loca? Pero bueno. Pero yo con tu as de la ley, tú tenías todo ahí bien, esto dije, esto no tiene un pase, hombre, te vienen a buscar, porque digo, si hubiera sido yo quien hubiera mandado el curso, pero es que me viene un headhunter que yo no le había llamado, me dice, Pilar Ramírez, oye, mira, que hemos oído hablar de ti, que tenemos una propuesta y tal y cual, y estaba yo en un momento ahí ya de haber tocado techo, me habían ofrecido, además me dio rabia porque me ofrecieron lo típico,
cuando ya estás a punto de irte de un sitio, que te ofrezcan una subida salarial y un puesto de responsabilidad y dices, bueno, ¿y qué pasa? Que hasta ahora Hasta que no me iba a ir, eso no me, he sido entonces, ¿me válida. estabais engañando antes? Claro. ¿Cómo es esto? Me sentó mal, digo, Sí, pues no, pues yo ya me voy. O sea, ya fueron los to the river. Totalmente, o sea, qué experiencia, es que eso Así te da que años nada, de son vida. esas cosas. Pero bueno, Luego ya sí, ¿no? Luego ya el resto de 25 ha habido años, de ¿no? En todo. Ha Microsoft. habido años, Habrás ha estado habido bien. años montaña y años valle. Ha habido de todo. Porque en la vida pues, he tratado, bueno, pues he sido muy pionera muchas veces en algunas áreas, sí, yo como las tropas de asalto, es decir, la que iba con un poco... La expedición, pero ya para adentro. Y digamos que estaba especializada en esas cosas nuevas, es decir, oye, hay que abrir aquí, vamos a empezar a tratar un mercado que es medianas y pequeñas empresas, porque claro, las empresas llegan con las gentes justas y se van a gran cuenta, todo el mundo quiere vender en Enterprise y luego resulta que existe un mundo maravilloso de empresas mediana. a las que poder ayudar, porque Correcto. para mí, yo así he entendido la venta. La venta no es ahí te vendo esto y ahí te quedas, no. Para mí vender algo era con responsabilidad, con saber que no le estabas engañando a nadie, le estabas haciendo realmente, pues dándole una ventaja competitiva. Un win-to-win, ¿no? O sea, tú obviamente tienes que ganar, pero si no aportas valor... No, yo siempre la informática la he visto como una inversión, como parte del negocio, algo que te permitía ser alguien que te destacaras frente a otros. Mira ahora con la inteligencia artificial, o sea, las empresas que no se den cuenta que tienen que incorporar la inteligencia artificial en su manera de trabajar, pues están muertas, condenadas a desaparecer. Mira, quién sabe, Kodak, tantas empresas que han desaparecido en su momento porque no supieron aprovechar ese valor de la marca que han tenido, pero no, algo ocurrió ahí que las dejó fuera. Pues ahora mismo estamos en una revolución muy similar. Y no hay más remedio, hay que estar pues eso, y luego asegurándote que lo haces bien, pues con empresas de servicios que te ayudan, que te pueden ayudar y te pueden acompañar en ese trayecto. Que ese es un recorrido espectacular. O sea, ya por no mencionar que estás en el Hall de la Fama de Microsoft. Bueno, pero eso todos ¿cómo los es que... eso? Todos los que pasan, ¿no? Pero qué sensación, ¿no? En plan, ¿cómo Pues hay que aguantar los 25 años también. que son muchos, o sea, es que tengo menos de 25 Claro, o sea, años, que son Bueno, muchos años. o sea, pero ya verás, a partir de ahora, cada vez los años según te pasan más volando. Pasa más deprisa. Sí, tienes esa sensación, Claro. todo pasa muy rápido. Pues mira, estar en el Wall of Fame del edificio 33 ahí en Redmond, pues oye, es alucinante, porque a mí cada vez que han ido allí pues compañeros y tal, o incluso la gente de Encamina, que estuvo por allí cuando Alberto y tal, hicieron fotos de oye Pilar, que te hemos visto aquí y tal, pues sí, me hace mucha ilusión y además digo, joder, es que es bonito, es un detalle. Microsoft en eso, a nivel corporativo, tiene ciertas formas que están bastante bien. Sí, entre los MVPs y el tema de la piedra y el... Porque, joder, hablando de lo de los 25 años, es que ahora mismo... Yo es que no sé si estaría 25 años en una empresa. No Es que de querer o no. sí. Porque es lo difícil, claro. Claro, me refiero al tema de... No es que no quiera, por ejemplo, estar en Habana de toda mi vida, que a lo mejor pues se da que sí, pero como nos venden esto como algo tan... de nómada, o sea, como que nunca te quedas quieto, en plan que estás como un periodo de tiempo tal y acostumbras al cambio, no sé qué, es como que, wow, sí, es 25 años. Tú lo has dicho, nos venden. Es que yo creo que estamos en una época muy compleja porque, mira, a mí el marketing me encanta, ¿vale? Pero creo que en algunas cosas... Ya el marketing en lo que es en el mundo de la empresa, los productos, pues está muy bien, oye, ayuda a vender y está muy bien. Pero yo creo que hemos traspasado una línea muy peligrosa con el marketing, sobre todo a nivel político. Es decir, todo lo que nos cuentan, que hay que estar muy bien, que todo el mundo tiene que estar muy bien, que todo el mundo es bueno, que... Siempre quedar más, podemos dar más. Sí, no quiero tampoco meterme en un charco del que no pueda salir luego nadando, pero te quiero decir que bueno, que hay que tener... mira, nada es como era.
antes tú nacías, te ibas a una empresa, mira, en Japón es así, tú trabajabas en una empresa y trabajabas toda la vida en la empresa, era un tema cultural. Aquí en España igual, o sea, venimos de una época en la que entrar en una empresa, entrabas de aprendiz y luego subías en la empresa y tal, te daban 40 años en la empresa, 40 años que te daban, o sea, nadie tenía esa inquietud de decir, pues me cambio, era algo tipo funcionariado, es decir, los funcionarios, pues un tema muy similar. Y claro, ¿por qué estás 25 años en una empresa o más? Pues porque también aguantas mucho, es como el matrimonio, es decir, porque ahora la gente tampoco, pues porque No sería aguanta. palo, divorciado, ya la fuera. Exacto, pues porque, oye, hay épocas valle y épocas montaña, y lo que es, si en una época valle pues no puedes soportar lo que sea, pues te vas o déjaslo. Claro. Y sin embargo, estábamos educados para, bueno, pues ya vendrán tiempos mejores o ya cambiar esta situación. Bueno, yo no me he aburrido en Microsoft y me ha parecido que estaba cambiando de empresa cada X, porque te obligaban a cambiar de puesto. Hay determinadas cosas que te obligan de forma ya allí implícita, para que te obliga a que tengas que saltar te acomodes en un a puesto. moverte y tal. Entonces lo que aprendes, yo creo, es a tener una buena relación con un montón de personas alrededor, el saber si haces bien tu trabajo y eres una persona que día a día haces tu trabajo y tienes una buena prensa en el sentido de que haces bien tu trabajo y hablan bien de ti, te creas una buena reputación, pues al final, si además estás listo y ávido, pues puedes saltar a otro empleo. Se abre un puesto y dices, oye, y te postulas. Eso es bueno y malo, porque a veces siempre querían coger gente de fuera, pues porque aportar algo nuevo, traer sangre nueva, pues siempre se quiere y es lógico. Pero en otras ocasiones pues yo he tenido la suerte de que han apostado porque saben que ya llevas muchas cosas aprendidas, internas, y también era cómodo para esas personas. Entonces, a lo largo de, pues es así, pero también es una educación, una cultura, algo antiguo. Hoy día ya no es así. Yo lo veo por mi hijo, que será de tu edad. Y bueno, pues mi hijo ha estado, desde luego, más empresas que he estado yo. Empezó en Accenture. O sea que, informático? Sí. Bueno, es periodista y tal, y luego estudió informática. Sí, porque, claro, dijo, me voy a licenciar en informática porque no quiero que cuestione nadie, que, bueno, como soy periodista metido a informático, entonces no. Pero te quiero decir con eso que ahora es más fácil. O bueno, ahora se potencia más lo que tú el cambio, decías. Sí, por eso uno sí. Acostumbrarse a los cambios. Vanade tiene 25 años de historia y yo casi he sido las personas que conozco de cierto rango para arriba llevan 18 años, 20 años también, o sea que es gente que ya ha mamado el nacimiento de la empresa y también y gente que está en Vanade que viene de que venía de Microsoft, había como ahí un traspaso de... Bueno, ellos dicen que es el hijo de Accenture y Microsoft, Vanade. Bueno, sí, en su momento era una joint venture entre Accenture. Claro, Accenture no quería... Accenture siempre ha tenido fama de asepsia tecnológica. Correcto. Y entonces lo de Microsoft pues era... entonces se creó Vanade así como una especie de spin-off. Cuando mamá y papá se quieren y tal, tienen un hijo que se llama Vanade. O sea, Microsoft hace 2016 creo que fue, es cuando ya abrió todo su ecosistema a todo el mundo de forma gratuita, empezaba a facturar siempre cosas. Antiguamente Microsoft era cerrado. Claro, o sea de Apple, o sea de Microsoft, o sea de software libre. No, es verdad. No y había como una guerra. Yo recuerdo internamente cómo se rechazaba a Apple y yo decía, pero vamos a ver, no comparéis peras con manzanas. Apple, yo siempre decía, es más emocional. Y luego la parte tecnológica de Microsoft como era mucho más técnica y decir, no, es que esto es más fino, es que el iPhone no sé qué y con el teléfono es que tiene no sé cuántas pulgadas. No me hables de pulgadas, estamos hablando de emociones, la emoción o el estatus que significa tener un iPhone, y las personas no compran con muchos, compran con la cabeza, tú compras con la cabeza, pero otros compran con otra parte de su cuerpo. Pero que al final compran más con los ojos y con sentimiento que con cabeza. Eso también internamente. Y hace unos días también salía publicado algo de Steve Ballmer, que decían que cuando Steve Ballmer estaba, la empresa la llevó a un punto, yo lo he estado con Steve Ballmer, y Steve Ballmer era una
¿cómo decirte? Era una fuerza de la naturaleza. Yo no he visto un hombre bailar ni hablar tan fuerte en toda mi vida. Fuerza de la naturaleza. Sí, era como un Yo sí, fíjate que... Digo, así se ha reencarnado en mí. No sé, era igual. Pero ese hombre de verdad se venía arriba de una manera digamos, cuando íbamos allí a Estados Unidos a los eventos internos, eso era pues dinamita pura, o sea, encandilaba a 5.000 personas en un estadio y los ponía a todos a cantar, a bailar y a dar saltos y... Bueno, espectacular. Y claro, ¿qué ocurrió? Cuando este hombre salió también subieron las acciones. ¿Por qué? Pues porque todo tiene son épocas, Ciclos, son ¿no? ciclos y bueno, pues llegó el punto que menos mal que vino Satya y Satya pues ha reconducido de otra manera, Totalmente con una diferente. cabeza excelentemente puesta y... Sí. Pues ahí están las acciones, a 461,97 Bueno, que de hecho, dólares. desde que entró Es Satya, espectacular. o sea, ha crecido exponencialmente la Y luego influencia y la el marca acierto de tirar Microsoft. por Azure ha sido Sí. un maravilloso. Y luego también la parte de inteligencia artificial y ahora también la siguiente oleada, o sea, el siguiente... Bueno, con los que es- agentes y lo del Fabric. no, más allá, la computación cuántica. Pues yo creo que ahí igual IBM está ganando la partida, también. a lo mejor, ¿no? Bueno, pero ahí está Microsoft. Yo creo que mientras todos sumen, al fin y al cabo, cuando alguien saque algo, el otro día aprenderá, se copian, se contagian. Bueno, sí, al final- Pero- Mira, Es la aquí ley. lo que está claro es que tienen todo el dinero que te puedas imaginar Sí, y más eso para sí. comprar, para tener... Y van acertados. Y yo creo que van muy Son los verdaderos Así que bueno. iniciadores de las revoluciones, ¿no? Al fin y al cabo, las Al compañías final. estas que tienen potencia, que Exacto. tienen poder y sobre todo que Exacto. llegan a tantas personas y que influyen en tantas gente, ¿no? Al fin y al cabo son los que... Sí, con una Tienen ese filosofía poder que de yo la veo revolución. bastante centrada, bastante... Eso es lo bueno, que si tienen valores y filosofía amigable, Por bien, eso, porque luego... porque hoy día las empresas que no tengan un propósito, Correcto. por eso a mí, volviendo a Encamina, que también quiero volver, porque para mí Encamina ha sido muy importante ahora en mi vida, Si no me hubieras conocido a mí. también, Ahí está lo importante. entre otras cosas, pues Encamina es una compañía que siempre me ha gustado porque es una compañía con valores y con propósito. Y ahí es donde tienen que... Lo hemos hablado muchas antes empresas también que fuera no- de cámara, no se que ven. es que Hugo, cuando hablas con Hugo, te gana el corazoncito ahí, Dar contexto de quién tanto somos, por humano, favor. bueno, tú Con mejor nuestra que, gente. Bueno, que eres más Hugo, cercana. Un beso, Hugo. Eso, Hugo. Miren qué líos me dejo meter. Pues sí, la verdad es que personas tanto, y digo Hugo y Paco, mira, ahora ha sido el 25 aniversario de Encamina y nos invitaron allí, bueno, fenomenal. La verdad que es una compañía Paco encantadora. con K. Paco con K, Paco. Y la verdad, que dos socios tan entrañables, que personas, desde luego, millonarios no se van a hacer, pero desde luego, digo, en lo que es dinero, porque es que hoy día Dame. ganar dinero está muy complicado aún para un empresario en general, pero y más de esto, ¿no? De servicios informáticos. muchísima competencia, Hay mucha mucho- competencia y muchísimos problemas que tienen levantar una compañía todos los días con más de 100 empleados. Es que solamente en nóminas es muchas veces que te dan sudores, ¿no? para poderlo llevar a cabo. Y ahí los tienes, ¿no? Allí han vuelto, o sea, han comprado un nuevo edificio, Medina, está de hecho, precioso, sí, hemos lo he estado visto, allí viéndolo, todo lo que se ve, la historia de Encamina, por qué Encamina Origen está allí. La verdad es que es una compañía que está llena de gente maja y yo he disfrutado mucho en los últimos tiempos. Pues eso, No, es que haciendo sales y ese que al tipo final de- te quedas con amigos, de verdad, que ya no son compañeros, sino que te Totalmente. quedas con amigos. Sí, porque yo ya no tengo Hay de mi todos, vínculo. obviamente, pero el Claro. gran núcleo, o sea, yo amigos. Sí, de verdad, no puedo desde decir otra luego, palabra. ¿no? Desde luego. Así que nada. Y para lo que decías tú de Hugo y Paco, joder, que con esto, Encamina nace porque estas dos personas estaban hasta en Tenerife y tenían que bajar a Madrid Es verdad, a lo trabajar. contaron. Eran de Valencia y decían, estamos bajando todos los días a trabajar a Madrid. La gente, gilipollas, por decirlo de alguna manera, ¿por qué no montamos algo humano y lo hacemos desde aquí de Valencia? Y gracias a eso. Lo hicieron en el Puerto de Santa. Y claro, de ahí que siguen manteniendo esos valores y
y esas pero cosas, por porque eso no han quieren que se pasado por repitan muchas- por lo mismo. bueno, pues los las empresas, altibajos, Las montañas y los valles. ¿no? Claro, Todas las decimos, o sea, crisis, ciclos bueno, hay, como claro. todos. Yo, por ejemplo, la crisis del 2008, que la empezamos, esa crisis fue tremenda porque había como mucha incomprensión por parte de... yo estaba en Microsoft y estaba entonces vendiendo directamente a empresas, ¿no? Yo vendía Enterprise Agreements, que eran acuerdos, pues a partir de 250 PCs tú podías formalizar un Enterprise Agreement y eso qué quería decir, que te podía, digamos que tenías que estandarizar el desktop, por ejemplo, o uno de los productos del desktop y luego añadir pues servidores y lo que fuera, ¿no? Más en la otra parte y adicionalmente también servicios del propio Microsoft. Pues digamos que en esa época nos empezaron a llamar las empresas para disminuir los contratos o ver cómo renegociar los contratos y sin embargo en Microsoft los objetivos eran de crecimiento. Entonces, claro, Era diferente, era como ¿no? Era un como poco decir, decir, ¿cómo? oye, ¿cómo vamos a crecer este año? O sea, por favor, tener un poco de vale, pero ahora piedad. España, por favor, ahora España. Piedad, que esto no sé cómo será en otros países, pero aquí nos están Pero llamando... aquí al palo, ¿no? Vamos. No, y fue durillo, ¿eh? Fue durillo. Así que bueno, por eso te digo que las empresas y así las empresas medianas pues sufren porque... Sí, les afecta más cualquier golpe también, sí. o sea que igual otra tiene más fondo, tiene más capacidad de reacción, pero empresas bueno, de que pequeñas y tener que medianas, para mí tienen se hacen los un roto. empresarios en general, no solo en Caminas, ser No, o sea, en empresario, general, para mí tienen todo mi respeto porque... los autónomos y cualquier persona en general que se montan por su cuenta de cosas. Totalmente. Dices tú, Claro, porque si eres pequeña empresa tienes mucha, bueno, no voy a decir mucha, tienes ayuda de Estado y esas cosas, pero claro, cuando eres grande imagino que tendrás, bueno, se supone, No sé qué decirte. entiendo que se supone que hay varias ayudas, pero claro, cuando eres una mediana empresa, ¿de dónde te Yo llega? creo que cuando eres pequeña y mediana, al fin y al cabo, te avala más que estás centrado en algún nicho, que seas experto, que tengas esa buena política de hacer bien las cosas en algo. Sí, la que sepas diferenciación, sobre todo, si eres capaz de diferenciarte y Claro. la gente lo valora, pues sí, pero vamos, que está duro. Así que... Y luego del tema de hacer la imagen, los valores de la empresa, yo creo que eso ahora es prácticamente el futuro de todas las empresas. Es el pasado, porque- ¿verdad? Yo creo. No, pero ya yendo a una generación Sí. como es la que se viene, que somos como más conscientes, a lo mejor con ciertos bienestares y ciertas X cosas, creo que las empresas que se están quedando atrás en esto pierden totalmente todo. Hombre, yo creo que la generación y las generaciones que vienen ahora que hablan con siglas, y, por ejemplo, los millennials, que ya son maduritos casi, los millennials, pero ahora la generación Z y todas estas generaciones que yo creo que tienen unos valores diferentes a los que se tenían antes y tal, pues bueno, yo creo que o hay empresas que de verdad se creen que tienen un propósito más allá de lo que es ganar dinero, que bueno, que está muy bien ganar dinero para una empresa, pero me refiero a que no solo es ganar dinero, sino que caramba, hay más cosas y hay que garantizar que oye, eres responsable como empresario de tantas personas, de tantas familias y del bienestar de tantas familias, que yo creo que hay que pensarse, no ser, es decir, que hay compañías un poquito, bueno, pues con una avaricia desmedida y el crecimiento por crecer y crecer y crecer, y a lo mejor de lo que se trata es, pues, bueno, de hacer el bien. De hacer el bien. Es que si muchas veces hablamos de la conciliación de vida que te dan las empresas y es como que dices tú, Caramba. es que es necesario, o sea, Hombre. es que si no, ¿qué haces? Le matas. yo Cuando ya recuerdo- está muerto dices, Es pues que, te he hecho. bueno, ¿por qué pones? No te he Es decir, no explotado. sé, yo Y creo te he que eso hecho. es lo que tienes que plantear cuando alguien, Claro. digamos que tú te estás garantizando tu salario y el bienestar de tu familia, pero a la vez dependen de ti un montón de personas y de familia y tienes que ser, pues oye, consecuente con eso y que la empresa, pues al final, si la empresa va bien, pues oye, que se reflejen todos, es decir, que se compartan esos beneficios, y si la empresa no va tan bien, pues tendremos que estar todos en el mismo barco. Me refiero a que yo en eso soy bastante, digamos, que sí que me gustaría que fuera así.
y luego si tú vales o te consideras que vales mucho, pues ya te asegurarás de estar en una empresa que vaya bien y que con la gente que te vas a unir para que esa empresa vaya adelante sea de tu mismo idea. Entonces, bueno, y poco más. Y quería hilar un Está aquí poco, poder. quería hilar un poco el tema del bienestar y que dices que en Encamina estás teniendo una muy buena etapa. Con una cosa que vi en tu LinkedIn hace un ratito, una publicación que hiciste del estado de flow. ¿Qué es esto del estado de flow? ¿Crees que has encontrado tu estado de flow? Ay, ¿qué más quisiera yo? Se llega a encontrar alguna vez. Sí. ¿Es temporal? ¿Es alargado? Pues no sé, variado? ya lo decía yo en el post del estado de flow. La verdad que hombre, ojalá todos encontráramos algo que nos gusta tanto que nos permite pues estar tan a gusto que esas horas que estás haciendo esto, pues que se te pasen volando. A mí, yo sí lo he encontrado. Yo, por ejemplo, ahora, desde que estoy ya retirada, pues me gusta mucho pintar, porque esa es otra de mis aficiones que he mantenido a lo largo de mi vida. Y pinto. Yo pinto acuarela, he estado yendo a clase para mejorar la forma de dibujar y todo esto. Y la acuarela, que es muy difícil, la técnica de acuarela, no es nada sencilla. Y he estado aprendiendo un poquito. Y pinto todas las tardes. Entonces, bueno, hago collage, hago muchas cosas. Y estoy en eso. Y claro, el rato que me pongo estoy en mi estado de flow. Y es muy sano, es muy bueno porque, bueno, muchas veces me dice mi marido, oye, que Pilar, que ya son las 9:10. Digo, dice, vamos a cenar, ¿no? Digo, venga. Me haciendo la cena, que yo termino de aquí. Digo, que yo ya voy recogiendo. Que termino de comer. Claro, mira, y nada, y tengo mi mesa así con una manivela para también estar de pie, porque Comer, es que... Sí, con las calas. Y nada, y mi luz y todo esto, y tengo ahí mis trastos y bueno, cada 2 por 3 bajo Madrid. Digo, hoy estoy buscando una textura o un no sé qué, o unos papeles de colores para poner en... Y ahí estoy. Así que si queréis verme, soy Pot by Pilarra en... A nuestros oyentes, díselo a nuestros oyentes. Pot by Pilarra en Instagram. Perfecto, pues de hecho... Entonces ahí cuelgo todo lo que hago, lo que me gusta y lo que no, sea lo cual. Ahí va. Está bien, ¿no? Si al Mientras final te guste a ti, dices, bien lo A he mí hecho, lo que ¿no? me gusta es ese rato que empleo, Que lo haces. que luego el resultado, pues unos me gustan más y otros menos, pero en general, tú has estado en una exposición de... Sí, de por eso. Sí, de mis dibujos, sí. Muy bonita, además. Sí, una etapa que pinté muchas mujeres. Bueno, sigo pinto muchas mujeres, porque, bueno, pues... Porque molamos mucho. Mola, sí. Es que los chicos me salen fatal. No, bueno, mi hijo me sale somos más bien. feos. No, pero... No, hombre, no, es que es más difícil encontrar. Sí, es verdad, es del... Hoy me estoy metiendo con los hombres basto, ¿eh? Hombre, que yo no soy de esos. Pues a mí me ha pasado eso ¿Sí? hablando extralaboralmente, Sí. con el diamond painting. No sé si sabes lo que es. Es como una especie de lienzo con pegamento, que lleva un pegamento y tiene una imagen en concreto. Pero en vez de pintarla, es como pintar por colores, pero en vez de pintarla viene con unos diamantitos, que cada diamantito es pues un color. Entonces te viene una bolsita de negro, otra bolsita de no sé qué. Vale. Y entonces tú tienes que ir rellenando por cuadraditos esa foto y al final te queda como la foto como tal, pero pintada como en píxeles. Y es súper entretenido. Y se me pasan las horas ¿Ves? ¿Y lo haces? volando. Claro que lo... Bueno, tú No me vas a contar entero El ahora. Diamond Si no es por Pilar, no me entero. Pues sí, ¿Sabes? sí, lo hago entonces. Hay que abrir la conversación. Es la manera de desconectar un poco de las pantallas. Como estoy todo el día con las pantallas, pues me pongo con toda la noche que puedo, un ratito me pongo con el diamond painting. Es que hay que y las hacer tengo ahí acumuladas. No, si yo tengo un amigo que cuando oiga este podcast va a estar flipando porque él pinta Warhammer igual y muchas veces... pues que eso ahí... Pero lo pinta porque le gusta pintar, no porque le gusten los Warhammer, ¿vale? Y dice, la gente no entiende por qué un domingo me quedo en casa pintando. Pero Porque ¿sabes qué está haciendo tu desconecto, amigo? porque me relajo. Pues esto se lo digo al amigo de Sergio. Lo que le pasa es que entra en un estado de flow. Sí, ¿Sabes es lo que le dice. pasa? Y eso es meditación. Al final es meditación. Sí. Entras en una especie Que le de hace mucho meditación bien. profunda. Que sí. Hay gente que lo hace nadando, hay gente que lo hace... como hago yo, pintando. Yo es que hago cosas que me doy cuenta que estoy en meditación y entonces, claro, me hace sentirme mucho mejor, fenomenal. Así que hay que buscar...
cosas que le gusten a uno. Y luego las que nos gustan menos, pero que tenemos que hacer, hay que ponerlas en primer lugar, que es lo que decía en el post. ¿Por qué? Pues porque así es más fácil de quitártelas de encima. Lo de procrastinar. Claro. Porque tienes más energía también al principio y todo. Claro, dices, mira, voy a intentar, bueno, todo tiene su método. Y ya está. Bueno, voy a quitar ahora lo malo y ya Me voy a luego quitar lo y que- ya voy a disfrutar. Y ya puedo tal, porque si no voy a estar pintando, pensando que luego tengo que hacer algo que Es me como si mola. no te gusta la tortilla a la francesa y luego tienes de segundo hay unos chipirones así muy ricos y tal, y dices, ¿qué hago? Pues anda, Me voy a como comer deprisa. primero la tortilla, Y luego me disfruto. porque si los no, yo si me como primero lo que me gusta, luego la Y el tortilla resto ya no. va a ser como, hace uff, bulto. qué llena. Pues esto es igual. Primero, si tienes... ¿Qué pasa? Que ahora, como ya no estoy trabajando profesionalmente como tenía que... Pues, ¿qué hago? Lo que me gusta. Entonces ahora es 100% flow, 100% estado de flow. flow. Estoy generalmente muy bien. Qué maravilla. qué Así maravilla. que, bueno, ya os llegará, que todo llega. Bueno, sí, sí, sí. Y ya enlazando con todo esto de que te gusta pintar, estábamos hablando antes de Pot. Ah, ¿Qué significa en tu vida este personaje y en qué te ha ayudado a lo largo de toda tu carrera? pues me ha ayudado bastante, porque Pot, digamos que es como mi alter ego. Y entonces, bueno, pues en momentos determinados, cuando había cosas que había que criticar o más que criticar, cuestionar, pues de una forma suave, a través del personaje y haciendo alguna presentación, que bueno, pues yo en lugar de coger de la biblioteca de imágenes del PowerPoint, pues yo pintaba Pot y lo ponía pues en jarras, cuando decía, ahí está. Entonces me ayudaba un poco también a diferenciarme, ¿no? Y bueno, pues... Era desahogo y a la vez, diferenciarme yo de- la verdad, una cosa que no hemos nombrado y crecía. que sí que ha sido súper importante en mi vida ha sido el sentido del humor. Es una cosa que he desarrollado desde la época del colegio, desde pequeña. Un día me di cuenta que se reían por una tontería que dije y dije, uy, soy graciosa. Dije yo para mí, digo, uy, qué gracioso. perra. Joder, qué bien. Voy a ver si hago otras gracias y tal. Y me puse a hacer tonterías y gracias y unas veces caía mejor. Ya me di cuenta que muchas veces que más vale caer en gracia que ser gracioso. También. Pero bueno, Eso sí. pero en el trabajo para mí ha sido una válvula de escape brutal, porque bueno, pues me he reído de la primera de mí y luego de Es todo que si lo no te demás. ríes de ti mismo, que yo siempre lo digo, Y claro, no tienes y hay derecho a reírte cosas de que nadie más. sinceramente en el trabajo no me las he tomado en serio porque sí me hacían menos daño. No quiere decir que con eso que fuera mala profesional, pero ha habido etapas que es que Cada uno- Es que hacías parece que si todo- te ríes o te lo tomas con filosofía, eres mal profesional. Claro, Eso es algo que he tenido que lidiar y, también bueno, bastante. mucho. Y Yo me creo cuesta. que, bueno, pues me he carcajeado de muchas cosas, las reuniones las he criticado, esas reuniones que no valen para nada, honestamente, que hay, Sí, sí. así, Muchas. pues me he reído y he dicho, bueno, hoy tal, y decían, bueno, Pilar, ¿cómo vienes los viernes? Yo decía, pues sí, es que me parece una pérdida de tiempo, que salió el esto se jueves. puede hacer por email, esto no hay nada que discutir aquí, si esto, pues entonces habrá que diferenciarlo. Y he luchado mucho por esa coherencia en las reuniones y todo eso, y siempre he sido muy, muy crítica con... Pero bueno, me han aceptado muy bien, he tenido suerte, he tenido jefes con mucha paciencia también, porque aguantar a una persona que cuestionaba muchas cosas, pues también debe ser muy molesto. Eso, ¿no? mi jefe, Y un tal. beso, Raúl. Entonces, bueno, pues ha habido, en general, ha sido positivo la época. Es que al final lo del humor, Lo mis que traumas. hablábamos Pero no antes. de verdad, Es lo muy que hablábamos importante. antes también fuera de cámara. Yo cuando estuve en Camina, mi antiguo directora de oficina era Payo. Es que Claro, yo me llevaba con él Payo te súper lleva- bien, es súper disruptivo, entonces te dices tu juego, a ver a quién me ponen aquí. Yo también conocí a Payo, es que Es que Payo es espectacular. Es espectacular, Es es un espectacular. fenómeno, otro fenómeno de la naturaleza. Te lo juro, claro. Y dices, Pilar, ¿a quién es esta? 25 años de experiencia en micro, y dices tú, ¡fua! Por aquí una de la vieja escuela, un no sé qué, un no sé cuánto. O sea, cuando llega esta mujer por la puerta con esa sonrisa, con esa amabilidad, con ese acercamiento, dices tú, pero bueno, es que una de las frases Qué cuando maravilla. estaba mal, yo digo, es que eres mi Pilar. Y decía,
Te quito hierro al asunto. Es que de verdad. Es que de verdad. Hay que quitarle hierro al estoy asunto. entendiendo tanto tu personalidad. Y ya solo por eso dices tú. Pero si es que cualquier problema se lo puedo contar. Es que le puedo contar cualquier problema, cualquier cosa que me pase, se lo puedo contar porque va a estar apoyarme siempre de la calidad humana. Que es muy difícil cuando tienes esa posición a lo mejor que ya como referente ahí de Microsoft. O que dices que no has liderado. Que para mí es inspiradora. Yo creo que pues, casi todas las personas que he conocido, o por no decir todas, te guardan buen recuerdo y que las has inspirado a muchísima gente. Entonces, Pues bueno, nada, yo me tú no alegro. te consideras líder, pero te consideramos una persona No, yo me líder, considero inspiración, por lo menos. que hay que ser, bueno, líder de tu trabajo, es decir, que todo el mundo puede ser líder de su trabajo, aunque no lleve personas. Liderarse a sí mismo es la tarea más complicada, más que a otros. Yo creo que tienes que empezar por todo, empieza por uno mismo, tú te tienes que liderar tú y ser la típica persona que no trabajes cuando está mirando al jefe. Por eso el presencialismo y esas cosas. Yo siempre, sinceramente, me ha gustado ser muy honesta con mi trabajo y bueno, si eso es inspirar a otros, pues sí. ¿Por qué no? Por cómo lo has hecho, Pues sobre sí, todo. me gusta. A mí me han inspirado muchas personas que ya no están en este mundo incluso. He tenido un mentor que vive todavía y para mí ha sido pues una persona que ha habido un antes y un después también, pero hay personas que te marcan mucho en tu vida. Pues, y bueno, lo que hablábamos fuera del podcast. Sí, que al final a las personas que llegan a una empresa, a una persona joven que empieza y se enfrenta al mundo del trabajo, hay que tratarle muy bien, hay que tener una responsabilidad sobre esa persona porque le va a crear una impronta que eso es luego muy difícil de borrar. No puedes tratar mal a la gente, tienes que intentar ser amable, que eso es gratis, ser amable es gratuito. Me parece lo raro. Eso, oye, que seas humana, que seas humilde, que seas que a las personas, simpática, las que seas personas nos graciosa. gusta Eso es lo que raro. nos traten bien. Es más, yo tengo una máxima y es tratar como a mí me gustaría que me trataran. Efectivamente. Ya está. Fácil. Y con eso, en el trabajo, en la vida en general, ya está. David Cervigón, Sí, David Cervigón. que de eso salió. Ay, de mira. eso salió. Ay, de, esos, David. de eso salió Verdad, esto de los verdad. referentes. Bueno, es que no hemos hablado de eso, pero yo una de las cosas que me siento más orgullosa de las cosas que he hecho en Microsoft, porque he hecho muchas, por eso te digo que han sido 25, 26, 27 años. 26 años con 9 meses. Sí, correcto. 26 años y 9 meses. Si te pide la vía laboral, le llamas a ella, ¿vale? Es que Madre mía. Es brutal. Joder, con Ana. Bueno, pues, ¿qué os iba a decir de La David? ventilación de David. Sí, fue una etapa que había dinero que conseguían de la antipiratería, es decir, como hay piratería informática, bueno, pues había unos dineros que nos asignaban corporación de antipiratería a los que llevábamos formación. Yo llevé una etapa formación, o sea, el programa de partners, desde marketing, cuando estaba en marketing, llevaba el programa de partners y el programa de formación oficial técnica de Microsoft. Entonces, ¿qué significaba eso? Que yo llevaba todos los centros y era la responsable de los centros de formación técnica y también de los partners, por lo menos de que se hicieran partner o no. Y yo tenía que, de alguna manera, pues, hacer mis presentaciones para que vinieran partners que eran de otros fabricantes. Por ejemplo, una parte importante que hice fue partners que venían del mundo HP y luego de centros de formación que no era arreglada, era formación pues, de informática, academias, centros de formación, pues todos estos también los llevaba. Y hubo un programa que vino, los fondos vinieron de ahí, todavía estamos hablando de antes del año 2000, posiblemente sea en 97-98, que con un dinero que me dieron, que eran 5 millones de pesetas, que ahora mismo suena así como mucho dinero, pero no era nada. Bueno, pero podíamos vimos cuánto costaba la formación de los ingenieros de sistemas, hacer ingenieros de sistemas, porque el mercado, o sea, todavía no teníamos ingenieros de sistemas en Microsoft, teníamos muy pocos, muy poca gente se había certificado en todos hasta conseguir la ingeniería de sistemas. Entonces, claro, teníamos 1 o 2 y eso era vergonzoso. Claro, esto hay que espabilarlo de alguna manera. Entonces, a mí me dieron ese dinero y opté por hacer un programa que iba a tardar pues como 1 año, claro, en lo que se formaba un ingeniero de sistemas. Entonces, bueno, como en aquella época te lo tenías que hacer tú todo, porque era el do yourself, es una de las cosas que teníamos ahí, unos carteles, do yourself Microsoft, ¿vale?
Y hacer más con menos. Creo que sigue existiendo eso todavía. Sí, sí. Y hacer más con menos. Eso son dos reglas completamente. Bueno, pues el do yourself, pues ¿qué hice? Pues nada, cogí a un centro ya de formación que ya estaba, WIMAT, que lo había, digamos, que había venido de mi mano, los habíamos hecho centro de formación, estaban en una torre que se quemó, imagínate, allí en el edificio Windsor. Bueno, eso es otra historia. El caso es que nada, claro, el edificio Windsor ahí retorcido, lo tenía, era espectacular. Bueno, pues nada, calculamos con ese $500,000 de pesetas, quitándole algunas cosas para hacer algunas publicidades y tal, lo que iba a quedar para a cuántos podíamos formar. Y me parece que salieron 14 personas, que podíamos hacer 14 ingenieros de sistemas. Y entonces, bueno, pues me ayudó el centro, WIMAT, la gente de WIMAT muy majos, pues me ayudaron un poco. ¿Y qué hicimos? Bueno, pues yo me fui nos fuimos a una oficina del INEM de la calle Goya, porque estaba entonces más cerca de donde fuere. Y cogimos de allí, de la calle Goya, y dijimos, oye, queremos currículos de gente recién titulada en carreras técnicas, carreras más de ingenierías, o que nos des para que tengan, bueno, pues, interés por la informática, por ejemplo. Y entonces les vamos a hacer la propuesta. Entonces, nada, cogimos 40 currículos, los que nos dieron, porque entonces no había... Y ahora me estoy pensando, digo, oye, ¿qué hicimos? Me miré todo, seguro. La protección de datos. Sí, bueno, a tomar viento la protección. Toma, 50 currículums. Toma, pues nada, ¿qué tipo de gente de tal? Pues mira, gente recién titulada, con esas cadenas, hombres y mujeres. Oye, allí ya igualdad, ¿eh? Hombres y mujeres de recién titulados que se hayan apuntado a la oficina de empleo, que no hayan tenido ningún trabajo. Le vamos a hacer una propuesta, ¿vale? Vale, fenomenal. Cogimos, entrevistamos a los 40 y nos quedamos, pues eso. Los 14 que podéis formar. Con los 14. Los metimos en una sala, ese día ya a los 14, entre ellos David Cervigón, era uno de ellos. Así empezó todo. Y se llamó Scholar Program, el Scholar Program. Bueno, David hoy día es una de las personas que más sabe de Azure, que más, o sea, es y que me parece que está a puntito, si no entra ya también de dejar de la fama, pues lleva, fíjate, sí, debe estar a punto, o si no ya. Sí. Ya debería estar, ¿no? No sé exactamente. Si acaba justo antes de lo de... Ahora que volver a invitarle va a preguntarle. Si no, lo podemos escribir después. Si no podemos ir a Redmond y salir allí. Bueno, el caso es que los metimos en una sala, vino la que era mi jefa internacional, que lleva todos los programas estos, que se llama Linda English, y Linda English llegó allí con su English y les habló a todos y les dijo, pero yo fui más dura, yo les hablé en español y les dije lo que había. Y dije, cerré la puerta, digo, mira, los que ahora mismo no estéis dispuestos a estar 8 meses aquí de curso intensivo,